Yo pensé que íbamos a estar juntos. Es que es un lío. Sí, yo también. No queremos quedarle uno del otro. Le metimos cizaña a los dos. ¿Pero qué? ¿Quieres eliminar de tu vida el fastidio de estar llenando un potecito de agua, un galón de agua para llevarte agua mineral a cualquier parte donde vas? Te recomiendo los filtros de Agua Dulce. Son unos bidones espectaculares de acero inoxidable que te instalan en tu casa, debajo del fregadero, y te lo instalan también en cualquier parte del hogar para tener agua completamente alcalina en tu hogar, que te va a beneficiar tu salud y va a eliminar virus y bacterias. Cualquier cosa que transite por esa agua lo va a eliminar y lo va a convertir en agua alcalina, que lo va a agradecer tu salud y tu familia. Tienen planes de financiamiento y por supuesto poseen un servicio de asistencia increíble. Aquí tienes el teléfono para que los llames inmediatamente, porque yo soy, mira, una viva experiencia de que funcionan y que estás tomando agua de calidad. Así que anota ahí, Agua Dulce, su teléfono, sus redes sociales. Síguelos ya, porque poseen planes de todo tipo desde el sur de la Florida para abajo. Te atienden todos los condados, van a tu casa, te hacen el estudio y te colocan el filtro y lo vas a agradecer. Agua Dulce para ti y para tu hogar. Mi hermana siempre te hace los TikToks. ¡Qué bella! Sí, sí. Listo. ¿Estamos listos? Sí, ya. Tenemos temas técnicos, No, estamos... 18 cámaras. 18 cámaras. ¿Sabes qué es malo? Tener una filtración en la casa y no saber de dónde proviene. Pero ¿sabes qué es peor? No tener a quién llamar para que te averigüe de dónde proviene la cosa y de dónde está la gota. Nuestros panas de @JD Restorations FL tienen la solución, porque ellos van, te hacen la inspección de la casa y te dan pues ya el avalúo completamente gratis los 365 días del año, para que tú en cualquier momento los puedas llamar. Síguelos ya. Entra en su página web www.JD Restorations FL y entiende lo que le pasa a esa casa que pareciera que tuviera moho, que está peligrosa, que la vas a alquilar porque es una propiedad. A lo mejor te la entregaron así, no sabes de dónde viene, es como una cosa, un daño oculto. Nuestros panas te averiguan eso y te lo reparan así de rápido. Si vas a buscar una propiedad tanto en Georgia como en Florida, te recomiendo a una persona que tiene 25 años de experiencia. Porque cuando llegamos aquí, todo el mundo es realtor y todo el mundo te dice, yo te consigo el apartamento, yo te consigo la casa, pero no tienen la experiencia para que te califiquen para poder comprar esa propiedad de tus sueños, o por lo menos la que se acerque a tu sueño, y sobre todo no te acompañan hasta el cierre de la propiedad. Así que te recomiendo a tu realtor de confianza, Lilibet Morón, que tienes aquí el número de teléfono y sobre todo sus redes sociales para que la contactes de una vez. @Lilibet Morón Realty Property, Georgia y Florida. Anótalo. Estamos de regreso ya con nuestro segundo invitado, pero antes de presentarlo, quiero justamente hablar de ciertas curiosidades de la gran Radio Rochela. Bueno, fue considerada el programa humorístico más longevo de la historia y obtuvo el récord de Guinness cuando tenía 40 años en el aire. La segunda, el programa fue llamado originalmente como La Gran Cruzada del Humor y después Radio Rochela. El programa fue transmitido por 2 años por la cadena estadounidense de habla hispana Galavisión, que es como una dependencia de Univisión, pero por cable. No tenemos muy conscientes ese punto, pero bueno, se dice. Y el cuarto, el sketch de los Whoopero batió récord de audiencia, alcanzó 94,8% de cuota de audiencia, o sea, de share. Eso es una de las pocas cosas que podemos decir de ese gran programa. Y aquí tenemos otro de sus integrantes que queremos tanto, que es esta persona, este comediante tan inteligente, tan profundo, tan reflexivo, que cada vez que uno va a sus shows, de verdad, uno aprende, uno parece que estuviera en una cátedra, donde el medio es el humor, pero hay mucha enseñanza, mucha reflexión y profundidad en cada una de sus palabras. Con ustedes, el señor Laureano Márquez. Oh. ¿Cómo estás, Laureano? Gracias, George. Hola, George. Gracias. Un honor estar aquí en tu espacio. Y bueno, aprovecho para hacerlo públicamente, como lo he hecho en privado tantas veces. Aprovecho para felicitarte por tu talento, por esa manera como plasmas eso que llamarían los alemanes la Weltanschauung del alma venezolana, ¿no? Que es como la cosmovisión del alma venezolana, porque es una cosmovisión que mezcla
la esencia de nuestro carácter con cosas que nos retrotraen a tiempos vividos, evocando cosas viejas entre amarillentas rosas y epístolas desvaídas. ¡Qué grande, qué grande! Ya empezó así. Esta conversación tiene nivel. Eso es lo bueno de Laureano, que todo tiene nivel, todo siempre es para arriba. Entre el vocabulario, las palabras, la referencia. Imagínate tú, nunca había oído eso de los alemanes. Es que con ese alemán mío no funciona. Ese no funciona. Mira, te quería, bueno, primero Sí, esa. preguntar un poco cómo se da tu entrada en la Rochela. Yo entré a La Rochela por allí en el año 1987. Yo tenía habilidades para divertir en la universidad a mis compañeros, pero yo nunca había considerado que yo era un humorista ni que tenía nada que buscar en este medio. Un amigo de la universidad empezó a trabajar en Radio Rochela, en Radio Caracas Televisión, y cada vez que se encontraba el productor de La Rochela le decía lo típico que sale en los programas de televisión: tengo un amigo que es comiquísimo, yo tengo un amigo que lo tienes que llamar, hasta que un día el productor, un poco obstinado, dijo: sí, llama al amigo, decirle que venga. Entonces el amigo fue, que era yo, y entonces él me hizo algunas pruebas y me dijo: mira, acá todo tener los personajes que vos hacés ya los tenemos. Entonces él me preguntó, me dijo: ¿vos escribís? Y yo, que nunca había escrito un guión para televisión, le dije que sí, porque bueno, la necesidad abre mucho el entendimiento. Y entonces yo le dije que sí, y me encargó un primer guión. Pero cuando íbamos, perdón. Y aumenta la escritura. Absolutamente. Y entonces cuando íbamos saliendo del canal, él me dijo: yo tenía el pelo así como tú, yo tenía pelo. Y entonces me dijo: échatelo así para atrás. Y me dijo: vos te pareces a Eduardo Fernández, y ese personaje sí que no lo tenemos. Entonces me dijo que lo preparara y entré haciendo a Eduardo Fernández, que en ese momento iba a ser el candidato presidencial por el partido COPEI para las elecciones del 78 con el seudónimo de El Tigre. Así se da tu entrada en Radio Rochela. Perdón, 88. Efectivamente, yo decía 78, no. Claro, en el 88. Así se da tu entrada en La Rochela. Y ese trabajo duró al menos 20 años. Fue tu estadía en el programa, ¿no? 10. Yo estuve como 10 años en La Rochela, y después de La Rochela, Emilio y yo nos fuimos a hacer un programa que se llamó Humor en Serio. No, perdón. Se llamó... pues ahora se me olvida el nombre del programa que hicimos. Amor a primera vista. Humor a primera vista. Humor a primera vista, gracias. Exactamente. Humor a primera vista. Y eso duró como un año, y después yo me fui y Emilio siguió en La Rochela. Claro. Si tú pudieras decir como buen catedrático que eres, ¿qué te dejó La Rochela en 3 puntos, en 3, como artista, como expresión, como experiencia? ¿Qué te dejó a ti estar 10 años en esa escuela? Bueno, La Rochela, George, enseñaba muchas cosas porque era una escuela de humorismo. La primera cosa que me enseñó fue a escribir guiones, a tener la estructura del guión de comedia y del impacto del chiste en televisión, a estructurarlo con eficiencia y con calidad. La Rochela era una muy buena escuela y estaban los buenos escritores. Después, como actor, me enseñó el arte de la caracterización de personajes, y sobre todo me enseñó a que, como todos éramos estrellas en el programa, no había divismo. Entonces yo siempre he vivido el humor con una actitud contraria al divo. Nunca me considero una estrella, y porque eso lo aprendí también en La Rochela. Claro, eso es importante, porque justamente yo hablaba en el bloque anterior que la Rochela daba esa sensación de familiaridad.
los programas de humor casi siempre hay una estrella o dos estrellas en el programa de humor y todos los demás son como un elenco que los abraza con los sketches, son como las personas con quien ellos se apoyan. Pero realmente La Rochela lograba que el personaje que salía y pegaba, ahí iban todos pegados a ese personaje para que siguiera surgiendo, ¿no? Sí, así es. Y lo que sucedía, George, es que en un sketch tú eras el protagonista del sketch y en el sketch siguiente era una escena de un restaurante y tú estabas sentado en una mesa haciendo de extra. Y eso pasaba en el sketch siguiente al que tú habías sido la estrella. Y eso era, pues, eso le daba a los actores de La Rochela un sentido de humildad interesante y sobre todo que se aprendía mucho haciendo, porque claro, como era un programa de mucha gente talentosa, tú inevitablemente aprendías las técnicas del humor de cada uno de los artistas. ¿Con qué podrías comparar tú el programa de La Rochela con qué otro fenómeno televisivo? Si se te ocurre alguno. Yo estaba hablando justamente al principio del programa de Saturday Night Live, el programa americano de NBC, que para mí, bueno, primero que hay toda una historia urbana diciendo que dice que ellos de alguna manera se inspiraron en La Rochela. Pero para ti, que eres un conocedor de los medios, ¿con qué podrías comparar este fenómeno de la televisión? Bueno, la verdad que La Rochela es difícil de comparar porque fue un género muy particular. Quizá con otras cosas de Venezuela lo compararía con algo como el show de Joselo, por ejemplo, que fue un fenómeno que tenía mucho impacto en la gente. Y después he visto cosas, por ejemplo, en España hay comediantes como Martes y 13. O sea, el impacto de la comedia en España es muy fuerte. Los comediantes logran tener, o Mota, que también es una figura que hace que sus cosas se hacen virales. Fíjate que a mí me asombra que de La Rochela se comienzan a hacer cosas virales que se hicieron hace muchísimo tiempo y que de repente cobran una nueva actualidad. Visto a la luz de este tiempo, tienen un sentido diferente. Pero, por ejemplo, Saturday Night también es una comparación por lo largo, por lo que se convirtió en parte del alma de la gente. Se convirtió en algo cotidiano. Era, en el caso de Venezuela, comparado con algo como Sábado Sensacional, que se volvió parte de la manera de ser venezolana, era ver La Rochela. Claro. ¿Qué podrías, si tú tuvieses la capacidad hoy, Laureano, de rescatar el programa, si hoy tuvieses tú en tus manos la posibilidad de rescatar el programa, ¿qué rescatarías y qué no rescatarías? Yo rescataría mucho el humor de contenido político. Me parece que hay mucho que decir en este momento en ese tipo de humor. Y yo descartaría muchas cosas que nosotros hacíamos, sobre todo por el lado del humor vulgar o del humor sexista o del humor incluso homofóbico, que se hicieron muchas cosas homofóbicas. Es decir, la visión que era otro tiempo. No estábamos como estamos hoy día, tan regulados, tan controlados, tan supervisados, que todo se nos critica, casi nada se nos permite. O sea, lo políticamente correcto nos gobierna en este momento. Pero en aquel entonces se hacían cosas que hoy no se harían, yo no pienso que se podrían hacer, ni se tendrían, ni se deberían hacer. Creo que la humanidad va decantando la manera de entenderse a sí misma y yo creo mucho en el humor como un instrumento auxiliar de la gente para que entienda sus procesos vitales, para que entienda sus comportamientos. Lo digo y vuelvo al ejemplo tuyo. Cuando yo veo cómo tú analizas cómo nosotros nos comportamos, o sea, el desentrañar actitudes, o sea, cuando tú describes cómo uno se para en los jardines del vecino y sin pedirle permiso y mira cualquier cosa me llamas, o sea, eso
esa observación es una observación de algo que va más allá del hecho. Estas, y por eso utilizaba la palabra Weltanschauung, que es como cosmovisión, es decir, es desentrañar la cosmovisión del venezolano, pero es desentrañarla con humor para ver nuestros defectos y corregirlos. O sea, eso para mí me parece que es lo maravilloso del humor. El humor te permite, de una manera amable, cuando tú te reconoces, y dices, pero ahora que yo soy así, y te dice, pero no debería ser así. Y te queda esa reflexión dentro de ti, dice, no, yo no voy a volver a pararme en el jardín del vecino, y de verdad que yo no quiero ser este tipo de persona. Y yo creo que para eso nos sirve el humor. ¿Tú crees que La Rochela tuvo esa misión en el país? Yo creo que La Rochela fluctuaba. O sea, yo creo que muchas veces, un poco apelando a Freud y el chiste y su relación con el inconsciente, muchas veces el humor nuestro daba cuenta de nuestras frustraciones, de nuestras percepciones sexuales, de nuestras frustraciones en distintas cosas. Pero en otras oportunidades, el humor de La Rochela, con mucha lucidez, analizaba el personajes cuando hacía humor costumbrista, analizaba situaciones políticas cuando se hacía humor político. Yo pienso que cuando nosotros estuvimos en La Rochela, el periodo que a mí me tocó, nosotros tratamos de hacer un gran esfuerzo porque La Rochela tuviese un sentido útil para la gente, útil para entender sus cosas políticas, pero también útil para tener reflexión histórica, por ejemplo, con los personajes que viajaban en el tiempo, o reflexión filosófica. De repente tú metías un tema de filosofía sutilmente, pero para que la gente supiera quién era Aristóteles o quién era Platón, o alguna cosa que le ayudara. Yo recuerdo una vez que hicimos unos colombianos con Carlos Marx, y entonces el día siguiente yo fui al banco, el Banco Latino que yo vivía en Plaza Venezuela, antes de vivir en tu casa, donde vivo ahora. Yo vivía en Plaza Venezuela y fui al Banco Latino. Y entonces estaba un motorizado llegando al Banco Latino y me miró y me dijo, ¡ese Carlos Marx! ¿Qué dice? Entonces yo digo, coño, este chamo le quedó. O sea, a lo mejor él va y busca quién es Carlos Marx y por ahí, pues, quién sabe que se abre una posibilidad de aprender más cosas. Claro, totalmente. Le sembraste la duda. Sí, así es. Claro. Laureano, tú, además de ser este extraordinario artista, tú también has hecho de profesor. ¿Te ha interesado el tema de la educación con humoristas? O sea, con humoristas jóvenes, estos chicos que quieren y necesitan de alguna manera como una especie de camino, de luz, de qué texto puedo leer, a dónde me puedo afianzar, cómo es esto de pararse a un escenario a contar qué, cómo lo cuento, cómo lo narro. Yo he conocido de tus talleres en la UCAP y has estado muy activo. Tienes grandes seguidores jóvenes que te usan como referencia. No, Laureano dice tal cosa. Es que sabes que cuando Laureano te explica tal cosa, esa faceta en ti, ¿cómo quedó? ¿Está dormida? ¿Quisieras volver a retomar eso? ¿Es algo que necesitas, que crees que debería usarse? O sea, tener clases, que la gente se eduque con respecto al humor. Sí, absolutamente. Yo creo que sí. Y además lo he retomado de alguna forma. Mira, estoy en este momento en Tenerife y aquí en la biblioteca, antes de la pandemia, pude hacer un taller de humor auspiciado por la biblioteca. Ahora, el próximo 23 de este mes vamos a hacer una reflexión con la gente de Casa de América sobre el humor que nos une a los hispanoamericanos. Esto es en Madrid, ¿no? Casa de América, Madrid. De Madrid, sí. Entonces, allí va a estar Erika de la Vega y va a estar Ricardo Talesnik de Argentina y vamos a estar hablando sobre, tratando de definir esta cosa tan compleja de definir qué es el sentido del humor. Pero sí, el área docente siempre está presente y siempre trato de ejercerla de una u otra manera. Me gusta y eso me parece siempre una posibilidad interesante. Yo creo que el conocimiento debe comunicarse y cuando uno tiene pues algunos dones, hay que ayudar a que otros también los tengan. Te pregunto esto porque de alguna manera La Rochela era la escuela de muchos comediantes en Venezuela. Sí.
Por ahí pasaban, llegaban, se entrenaban, el tema de las cámaras, el tema de gustar al público. Justamente Emilio nos comentaba que cuando él entró a La Rochela, los rocheleros le decían, no te metas con esto, mosca con lo otro, pero no en temas políticos, sino más bien en lo sensible de la sociedad. Hay muchos comediantes que hoy se suben a un escenario y desconocen de esos temas completamente y cometen grandes errores y luego la gente se lo cobra por redes sociales. Entonces, de alguna manera ya no hay esa escuela televisiva que los comediantes jóvenes pueden como nutrirse de dónde aprenden. Y justamente tú tenías esta especie de estos cursos, pues, estos talleres. Sí, sí. Nosotros, George, trabajábamos con limitaciones. Nosotros, cuando uno trabajaba en televisión, uno estaba atenido a una serie de normas para empezar, de las leyes que regulaban el medio. Entonces había cosas que no se podían decir. De hecho, nosotros también incluso teníamos un departamento de censura que nos revisaba en los programas. Yo sí pienso que el humor requiere de una responsabilidad, ¿no? Incluso por aquí, detrás de esto está mi biblioteca. Y hay... Esto es una cortina, pensé que era una pared. No, aquí está. No, es que No, es está la mejor de la casa de Laureano. este es mi estudio de grabación. Claro. Esto es Ética del Humor, fundamentos y aplicaciones de una nueva teoría. El humor tiene una ética, definitivamente. Es decir, cuando uno ejerce la actividad humorística, para mí la actividad humorística tiene tanta importancia, tanta trascendencia. Es importante el nivel de influencia que uno tiene sobre la gente, debe ser aprovechado con criterio y con juicio para enrumbar a nuestros hermanos por mejores caminos y a nosotros mismos. Porque además cuando uno hace humor, como lo haces tú y como lo hago yo también, comenzamos por nuestros propios defectos, por nuestras propias fallas y por nuestras propias inconsistencias. Yo creo que el humor es la manera que tiene el ser humano de encontrarse con sus inconsistencias y con las inconsistencias colectivas de una manera amable. De las inconsistencias personales, pues sale el humor habitual de la autocrítica, y de las consistencias colectivas sale el humor político. Y en ambos casos, eso te hace mejor, porque cuando una persona es radicalmente seria, con incapacidad para verse críticamente a través de la sonrisa, eso es símbolo de anquilosamiento espiritual. Es una persona que probablemente no cambia, que insiste en sus errores, que se considera infalible, y eso está muy mal. Eso no ayuda a ser un ser humano de calidad. Cuando hablo contigo, Laureano, nos damos cuenta que el venezolano puede tener un gran nivel. Siempre tu palabra, tu verbo y tu profunda reflexión nos invita de verdad a ver una cara tan hermosa de nuestro gentilicio, de lo que nosotros podemos lograr hacer. Porque de verdad pocos comediantes que he conocido en hispano tienen tu profundidad, tu verbo, tu prosa, tu manera de expresarte y la manera de conquistar al público. ¿Qué espera Laureano de este futuro inmediato? ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué quisieras hacer? Yo me siento bastante satisfecho con las cosas que he hecho. Quisiera dedicarme, o sea, quisiera hacer cosas como de no tener que hacer tantas cosas para hacer más cosas de calidad. Para concentrarme en algo bien hecho, en un programa bien hecho, que ayude. Yo siempre tengo mucho esa inquietud de que el humor sirva para algo, para que la gente crezca, se identifique, por supuesto también se ría, reflexione y se mezclen un montón de cosas allí, ¿no? Y bueno, ese es como mi propósito. Y una de las cosas que no he hecho y que alguna vez Emilio y yo siempre nos hemos planteado de hacer es cine. Por ejemplo, nosotros no hemos hecho cine. Ya le dije a Emilio que cuando vayan a hacer la película, que me den trabajo. Qué bueno. Que yo sí quiero participar en esa producción. Qué bueno, un honor, un honor. Y bueno, nada, escribir mejor. Ahora estoy haciendo un máster en creación literaria
aprovechando todo este tiempo de pandemia, entonces un máster online, a ver si paso de la escritura que manejo, que es la del el ensayo y el humor, a una escritura más literaria, quizá más elaborada, más de relato, de cuento o incluso, si fuese posible, de novelas. Claro, extraordinario. Se nos acaba el tiempo, Laureano. Yo te quiero agradecer tu trasnocho. Laureano está en Tenerife. Tenemos 5 horas de diferencia y te quiero agradecer por tu tiempo, por tu buena onda siempre, por tu talentosa palabra que siempre nos acompaña y recordarle a toda la audiencia que el nuevo show de Emilio y Laureano, que se llama Histeria de Venezuela, que lo pueden conseguir a través de la página www.histeriadevenezuela.com. El show va a ser lanzado online para que todo el mundo disfrute de este show extraordinario que están estos 2 astros del humor venezolanos, hispanos, que le regalamos nosotros al mundo entero. Muchas gracias, George. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Un gran abrazo virtual. Cuídense mucho por allá y bueno, que siga el éxito, que sigas haciendo cosas buenísimas, divirtiendo a la gente y haciéndola pensar como siempre lo hace. Gracias, Laureano. Te quiero mucho. Un gran abrazo. Feliz Navidad. Igualmente. Cuídate. Chao, chao. Bueno, ahí tuvimos, me sentí como al principio del programa cuando estábamos en plena cuarentena. Ahí tuvimos a Laureano Márquez desde Tenerife. Teníamos tiempo que no hacíamos entrevistas así, porque es más complicado, entonces la interacción se corta más. Siempre que terminamos la entrevista con el Zoom, así a nivel online, hacemos una reflexión. Y hoy lo que les puedo decir es que si algo nos ha regalado la televisión en Venezuela es tener programas de muchísima calidad. Pocos países pueden decir lo mismo. No significa que los otros países no han hecho cosas de calidad. Por supuesto que sí. México ha parido miles de producciones, toda Latinoamérica en general, Argentina, Chile, todos han parido buenas producciones de televisión. Pero estos fenómenos de la televisión, como lo fue la Radio Rochela, pocas veces se dan en otros países. Para mí, el ejemplo perfecto es Saturday Night Live, que sigue vigente, está allí y justamente dio la batalla en este momento electoral en los Estados Unidos, donde imitaron a estos 2 candidatos de una manera increíble. Siguen teniendo extraordinarios invitados, cuentan con un presupuesto maravilloso y los americanos siguen el programa, como estoy seguro que los venezolanos hubiésemos seguido la trayectoria de lo que hubiese resultado la Radio Rochela desde el 2007 hasta el 2020. Esperemos, porque a veces ya no me gusta asegurar cosas que no sé si pueden venir o no pueden venir, porque no me gustan las decepciones, porque han sido muchas, pero sí espero con mucha ansiedad que esto pueda volver a venir a la pantalla de los venezolanos, porque nos los merecemos. Buenas producciones, grandes artistas, retomar esas leyendas que fueron tan importantes en nuestra crianza, en lo que fue nuestra televisión, porque creo que es justo para ellos, para nosotros y para el país, para las futuras generaciones. Creo que no puede quedar olvidado el trabajo, el talento y lo hermoso que fue programas como este en la historia de Venezuela. Gracias por estar ustedes con nosotros allí cada miércoles a las 6 de la tarde. Recomienden el programa. Esto es otra faceta mía, ustedes lo saben. Esto es la faceta más periodística, pero no significa que es diferente, pero no es mala. A mí yo me gusta mucho, la disfruto muchísimo. Creo que podemos indagar en temas que no conocemos, historias, momentos de nosotros. Creo que el programa tiene que dar un giro para el año que viene también, porque creo que tenemos que hablar de cosas más trending, como dice la gente pava. Nada, suscríbanse al canal, ahí los espero. Suscríbanse aquí y por supuesto den la campanita para que les lleguen las actualizaciones de todas las cosas que hacemos durante la semana. Los quiero mucho, cuídense mucho.